pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y termina esta parábola el Señor preguntándole ahora a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y este hombre le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Como dije antes, una parábola que seguramente los que llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor y tuvimos quizás la oportunidad de asistir a escuelas dominicales, la hemos escuchado, ¿no? Tantas veces. Los que han conocido al Señor de más grandes seguramente también han escuchado esta parábola. Y en una primera instancia esta parábola refleja, y el Señor quiere transmitirlo a través de ella, lo que fue la obra redentora de Cristo. Su amor por aquel que se encontraba tirado al costado del camino, destrozado por la obra de Satanás en su vida y del pecado. Y a través del ejemplo del buen samaritano vemos las personas del Señor Jesucristo, ¿no? Que se acerca a Él para sanar sus heridas, para llevarlo al mesón, para cuidarlo, y con una promesa de que pronto regresaría. Pero también tenemos otras enseñanzas que podemos sacar de esta parábola para nuestra vida. Y yo quiero hoy compartir 3 puntos acerca de esta parábola, esta historia cortita, ¿no? Que el Señor utilizaba para dejar una enseñanza de gran valor y de gran importancia para la vida de aquellos que se acercaban a Él. En primer lugar, la condición del pecador. En segundo lugar, la impotencia del pecador. Y en tercer lugar, la salvación del pecador. Pero antes de ver estos 3 puntos, y antes que... estoy como enema con la voz. Y antes de que el Señor le explicara a este hombre la parábola, vemos que hay un encuentro. Este intérprete de la ley, ¿quién es un intérprete de la ley? Bueno, en ese entonces era una persona judía con mucho conocimiento de la ley de Dios, la ley que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés en la antigüedad. Era un escriba, era un doctor de la ley, podríamos decir, un hombre con mucho conocimiento. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué alguien que tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios en ese momento, que era un seguidor de la ley y de las ordenanzas y mandamientos y los preceptos de Dios, tiene necesidad de acercarse a Jesús, al Mesías, al Maestro, el Hijo de Dios? En esta oportunidad este hombre se acercó, como tantos otros judíos religiosos, para probarle. ¿Y cuál es la intención de este hombre? Es, de alguna manera, encontrar algún error, alguna falla en Jesucristo para poder acusarle, porque estas personas no creían que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, aquel que venía a salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad a través de su obra en la cruz. Dice que se acerca a él para probarle. Y vemos a través de las Escrituras que muchas personas se acercaban a Jesús con diferentes motivaciones. Por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 3, otro hombre también judío, maestro de la ley, fariseo, que se acerca a Jesús, pero no se acerca para probarle. ¿Se acuerdan de Nicodemo, no? Él se acerca con una intención sincera de acercarse a Jesús y de conocer cuál era el verdadero camino para la salvación. Por eso se acerca a Jesús de noche, cuando los demás fariseos y judíos que lo odiaban a Jesús no lo podían ver. Entonces, esta es mi oportunidad para acercarme al Mesías, al Maestro, a Jesús. Pero no era así en este intérprete de la ley. Dice que se acercó para probar y le dice: ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Quizás este hombre se esperaría que Jesús enseguida criticara lo que eran las obras por medio de la ley, ¿no? Tirándosele en contra a todo lo que era el sistema religioso judío. Entonces ahí lo acusamos a Jesús. Este hombre dice que no hay que cumplir la ley. Pero Jesús no dijo eso. Sino le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lo interpretás vos que sos un intérprete? ¿Qué lees? Y entonces este hombre saca todo su conocimiento, ¿no?
Y lo que él dice lo pueden hallar en la ley, en Levítico, en Deuteronomio, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús que le dice: muy bien, bien has respondido, ¿ves cómo sabes lo que tenés que hacer? ¿Y qué le dijo después? Haz esto y vivirás. En una primera instancia parece que Jesús dice: pero ¿cómo? Entonces Jesús está enseñando que cumpliendo las obras de la ley uno va a vivir eternamente y va a alcanzar la vida eterna, la salvación. No, no es lo que Jesús le quiere enseñar. Lo que está reflejando Jesús es justamente lo que después el apóstol Pablo, por ejemplo, iba a decir en Gálatas capítulo 3, que la ley fue dada por Dios a su pueblo para que ellos mismos se dieran cuenta que al intentar cumplir con todas esas ordenanzas, lo único que iban a descubrir que en su corazón que había pecado, había maldad. La ley evidencia lo que hay en el hombre. Porque ¿quién puede cumplir estrictamente a rajatabla una ley sin fallar, sin equivocarse? En ningún momento. ¿No te pasa en tu vida y me pasa a mí en mi vida que cuando nos proponemos cumplir con algo que sabemos que va a ser bueno para nuestra vida, lo intentamos, ¿no? Y vamos bien, hasta que en un momento, ¿qué pasó? Declinamos en nuestra motivación. Retrocedemos. No agradamos a Dios. Hasta que entendemos que poniendo todas nuestras cargas en Él y confiando en Él, Él es el que puede hacer la obra en nosotros. Y no nosotros en nosotros mismos a través de las obras de la ley. Este era el corazón que se ve en este intérprete de la ley. Y viene respondido, le dice Jesús: haz esto y vivirás. El hombre ya habrá pensado: pero pará, si yo... es imposible hacer esto, ¿no? Ya está evidenciando que no era perfecto delante de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, él quiere justificarse. Dice el versículo 29, que él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué significa? Recién Mario hablaba de la justificación. Este hombre, al querer justificarse, lo que le quería mostrar a Jesús, que él sí era justo delante de Dios, y le dice: ¿quién es mi prójimo? Para un judío el prójimo no era cualquier persona. Para un judío el prójimo primero tenía que ser otro judío, y no cualquier judío, un judío que era cumplidor como él de la ley. Cumplidor como él de la ley. Y le dice: ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le va a dar esta parábola, esta historia, donde el personaje principal y el que obra para bien es nada más y nada menos que un samaritano. Y para un judío, mencionar a un samaritano era lo peor que le podían hacer. Estos mismos judíos religiosos que no creían en Jesús, le llamaron a Jesús samaritano, pero de manera despectiva, como un insulto. Esto lo dice Juan 8:48. Tú eres samaritano y endemoniado, le dijeron a Jesús, porque no creían en él. Samaritano eran las personas que habitaban Samaria, un poquito más arriba ahí de Judea, ¿no? Entre Galilea, si ustedes miran el mapa para la Galilea más arriba, Samaria, y abajo Judea, ¿sí? Tanto odiaban los judíos a los samaritanos, y viceversa también, que los judíos, si tenían que ir a visitar a un primo judío, por ejemplo, en Galilea, no pasaban por Samaria. Cruzaban el río, el Jordán, subían, volvían a cruzar el río y se esquivaban Samaria. Esto después lo pueden estudiar ustedes en sus casas. Es muy lindo de verlo, pero viene desde la época que se dividió el reino, ¿no? Después de Salomón, y la invasión de los asirios, y cómo se llevaron cautivos a muchos del reino del norte, y después los dejaron volver algunos, pero también trajeron muchos paganos de Asiria. Entonces aquellos que eran judíos de Israel, que habitaban Samaria, se empezaron a mezclar con paganos y tenían toda una teología totalmente mezclada y confundida. Por eso, para un judío puro, que seguía la ley de Moisés, el samaritano era alguien despreciable. Y Jesús dice: ¿quieres saber quién es tu prójimo? Para vos que pensás, ¿no? Lo estoy parafraseando, que el prójimo es solamente el judío que cumple la ley de Dios, y le pone el ejemplo del buen samaritano. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay unos 27 kilómetros. 30, pongámosle, como ir de acá a donde, a ver, no, menos, a Trafula, a los Quintupuray, ponele, un poquito más. De acá a los Quintupuray.
Era un camino que tenía mala fama desde entonces, y después estuve leyendo historiadores de siglos posteriores también hablan de este camino como un camino de bandolero, de ladrones. El que pasaba por ahí no podía ir solo. Tenía que ir, los que comerciaban por esa zona iban en compañías como para defenderse entre sí. Era una zona muy rocosa donde en las montañas se escondían los ladrones y aprovechaban cuando encontraban a alguien solo, como este que cuenta la parábola, que iba un hombre solo, descendiendo de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué descendía? En ese tramito, de acá a los Quintupuray, había una diferencia de desnivel de casi 1200 metros. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó, que está ahí donde está el mar muerto, está a 400 metros por debajo del nivel del mar. ¿Cuánto hay? 800, 1200, ¿no? 1000 metros, redondeando. O sea, un camino cortito, de mucha pendiente, difícil de transitar, entre montañas, y además el peligro de los ladrones que acechaban ahí en ese camino. Ahí dice Jesús, cuenta la parábola, ¿no? Iba un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. Pero además hay un significado espiritual en esto, porque Jerusalén es, podríamos decirle, una ciudad de bendición. Aquí iban las personas a Jerusalén, en busca de Dios, a adorar a Dios. Y Jericó, si ustedes leen un versículo en Josué 6:26, ahí Josué dice, maldito el que reconstruyere esta ciudad de Jericó. Ya era una ciudad considerada de maldición. Entonces acá vemos un primer significado espiritual. Alguien que desciende de un lugar de bendición a un lugar de maldición, por un camino peligroso, tenebroso, donde te acechan, donde te asaltan y donde te dejan tirado y medio muerto al costado del camino. Y esto lo podemos aplicar con el primer punto, la condición del pecador. ¿Acaso nosotros, cuando nos alejamos del lugar de bendición de Dios, le damos la espalda a Dios y emprendemos un camino descendente en nuestra vida, no estamos expuestos a los peligros de los ladrones, que acá está simbolizando a Satanás y sus huestes? ¿Qué hace Satanás en la vida de las personas que le dan su espalda a Dios? ¿Qué hacen? Dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que hace Satanás en tu vida. Eso es lo que hace Satanás en tu vida. Cuando le das la espalda y cuando emprendes un camino de un lugar de bendición que es estar en Dios a un lugar de maldición. Yo no sé en qué camino nos encontramos cada uno de nosotros hoy. Si en un camino que te está acercando a Dios o en un camino que te está alejando de Dios. Cada uno podrá pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? En el día a día busco a Dios. Me acerco a Dios a través de su palabra, de la oración, de tratar de hacer su voluntad. ¿O estoy por un camino donde yo pienso que es un camino bueno? Como dice Proverbios, lo tengo acá anotado, 14:12. Hay camino que al hombre le parece que es bueno, pero su fin es camino de muerte. Dice la palabra que cayó en manos de ladrones, le despojaron, lo hirieron y se fueron, pero a él lo dejaron medio muerto. Su fin es camino de muerte. Dice también Juan 14:6, en palabras de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay dos caminos para elegir en la vida. El camino que lleva a la muerte y el camino que lleva a la vida. Y hay un solo camino que lleva a la vida, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la condición del pecador. Y cada uno de los que estamos acá, que un día hemos tenido un encuentro con el buen samaritano, que fue Jesucristo, ¿cómo nos encontró Jesús? Recién Jorge decía, pensá un poquito, ¿cómo estabas antes de Jesucristo y cómo te ves ahora? ¿Acaso no estábamos como este hombre, tirado al costado del camino, medio muerto? Sin propósito, sin esperanza de vida eterna, sin seguridad, sin paz. Sin paz. Y ojo, hay personas que hoy están transitando este camino descendente a la muerte y pueden tener dinero, pueden tener éxito, pueden tener profesiones,
pueden tener un montón de cosas, sin embargo están tirados en el camino moribundos. Esa es la condición del pecador, de aquel que no está cerca de Dios, de aquel que está en un camino descendente, de un lugar de bendición como es Jerusalén, a un lugar de maldición como es Jericó. Y vemos personificado en estos ladrones la obra de Satanás en la vida de las personas. Aquellos que ya somos hijos de Dios, que el Señor nos encontró en esta manera y nos salvó, ¿tenemos compasión para aquellos que vemos tirados al costado del camino, como la tuvo el buen samaritano? Dice que este hombre, una vez que le pasó esto tremendo y que estaba ahí muriéndose al lado del camino, en ese camino pasa primero un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Siguió largo, dijo. Habrá dicho, no, este camino hay que hacerlo rápido porque todos sabían que era un camino donde te podían asaltar. Y dice, no voy a parar acá a ayudarlo, porque a veces también muchos ladrones usaban el viejo truco de que uno se hacía el moribundo, ¿no? Y cuando lo iban a asistir venían de atrás, complotados con él y lo asaltaban también. No sabemos cuál fue la razón. Quizás la razón haya sido que si él lo vio ahí muerto y él como sacerdote judío tocaba a un hombre muerto, dice la ley, que el que tocara a un hombre muerto iba a ser impuro, creo que por 7 días, no me acuerdo bien. Y quizás priorizó que tenía que llegar a cumplir con sus rituales religiosos en vez de ser de bendición para ese hombre y ayudarlo. No sabemos qué pasó. Pero este sacerdote que representa la religión o la religiosidad no pudo salvar al hombre que estaba tirado al costado del camino. Y esto es un ejemplo típico para aquel que quiere salvarse a través de una religión. ¿Puede el hombre salvarse a través de una religión? Pero decirlo con seguridad. No puede salvarse. ¿Cómo que no? Si yo voy y le prendo una velita a un santo, o voy arrodillado hasta esta catedral, o hago tal y tal cosa, o voy todos los domingos a la iglesia y canto, y abro la Biblia y busco. Eso es religión, eso no te salva. Eso te deja tirado y muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2:2. ¿Quién siguió después del sacerdote? El levita, otro religioso, simbolizando las obras. ¿Cuántas personas creen que pueden salvarse a través de las obras? Y yo cuando veo una persona que tiene hambre voy y le compro 1 kilo de pan y se lo doy. Y yo, me junto con mis vecinos del barrio y vamos y limpiamos el bosque por el medio ambiente. Y las obras. Y yo me voy a postular o me voy a meter en la política porque quiero un mundo mejor. ¿No? Las obras. Y hay personas que se creen que a través de buenas obras también pueden salvarse a sí mismas. El levita siguió de largo, no fue una solución para el hombre que estaba tirado al costado del camino. Hasta que llega el samaritano, que acá se le pone el adjetivo de buen samaritano. Debería haber otros que no eran buenos tampoco, por ahí pasaba otro samaritano y era el mal samaritano y seguía de largo también. Pero este era el buen samaritano. Y en el buen samaritano está personificado el Señor Jesucristo. Aquel que nos encontró muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y se acercó a nosotros con amor, con misericordia. Dice que el buen samaritano, cuando lo vio, fue movido a misericordia, compasión. ¿Qué es la misericordia? Sentir amor por aquel que está en la miseria, que está muerto, que no tiene esperanza. Jesús tuvo esa clase de amor por vos y por mí. Cuando vio que todos éramos pecadores, que no había salida, que nos esperaba el infierno y la condenación eterna, Él vino a este mundo, descendió, tomó forma de hombre, murió en la cruz. ¿Y qué significa que murió en la cruz? Que recibió un castigo que Él no merecía. Si la cruz estaba destinada a ser un lugar de tormento y de castigo para las peores personas de la sociedad, ¿por qué Jesús entonces fue a morir ahí? Si Él era Dios, era perfecto, nunca había pecado. Lo hizo por vos y por mí. Porque ahora si vos crees en lo que Jesús hizo en la cruz, Dios dice
que a través de esa obra de Jesús te hace salvo, te hace un hijo de Dios. Y fíjate cómo está representada la obra de Jesús en la vida de las personas. Dice que primero se acercó a él, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. En la antigüedad no era que iba a una farmacia, che, dame algo para una herida, un Pervinox. No, el vino tenía una cualidad cicatrizante. El aceite. Ahora hay muchos aceites, ¿no? Óleo tanto, los numeritos, ¿no? Como se usa también el aceite en la actualidad. Y el vino, como toda bebida que tiene alcohol, ¿qué hace el alcohol? Desinfecta. Entonces hacían un bálsamo con eso, ¿no? El aceite y el vino para sanar las heridas. Y esto nos habla del perdón por las cosas del pasado. Cuando te vas a acercar a Jesús, seguramente vas a tener muchas heridas por el pecado. El pecado causa heridas en tu vida. Pero Jesús está dispuesto a sanarlas, a perdonarte. Y esto lo vemos a través del buen samaritano, ¿no? Que se acerca a él y lo primero que hace, a ver cómo están las heridas que tiene. Le pone aceite y vino. Porque si no lo atendía ahí, esa persona quizás, a través de una infección o lo que sea, podía morir a las pocas horas. El Señor nos perdona. Dice Isaías 55:7, deje el hombre inicuo su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Rico en misericordia y amplio en perdonar. No tengas dudas que si vos dejás tu mal camino por el que venís transitando y te volvés a Dios y buscás a Dios, Dios va a ser amplio en perdonar. No importa las heridas, no importa los pecados que hayas cometido. Dios es rico en misericordia y es perdonador. Pero mira que yo hice esto y Dios te perdona. Porque como el buen samaritano, Él es movido a misericordia cuando ve la situación en la que estás. Dice también Lucas 4:18, te invito a buscarlo, que está basado también en palabras del profeta Isaías, que después son dichas, ¿no? por Jesús, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate, ¿no? Lo que el Señor vino a hacer por vos y por mí. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así como el buen samaritano se acercó movido a misericordia, tuvo compasión de este hombre que estaba muriéndose y sanó sus heridas. El perdón amplio de Dios. Después, ¿qué hizo? Lo puso sobre su caballo, su cabalgadura. Y esto nos habla de que Dios, una vez que te sana, te perdona, te empodera, te pone arriba del caballo para que vivas una vida de poder y de victoria. Y no vuelvas más a ese camino descendente que te lleva a la muerte. Pero no solo eso, dice que después lo lleva al mesón, era un hospedaje, ¿no? Y cubre todos los gastos de ese lugar para que pueda estar descansando en un lugar cómodo y pueda reponerse. Y esto nos habla de la protección y de la provisión que Jesucristo da a nuestras vidas. Le da 2 denarios. Un denario era el salario de un día, ¿no es cierto? 2 denarios. Y esto nos habla de cómo Jesucristo cubre todas nuestras necesidades una vez que somos sus hijos y nos provee para todo lo que vamos a necesitar. Pero hay una promesa preciosa. Dice, todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva, le dice, te lo voy a pagar. Y hoy todos los que estamos acá y hemos tenido un encuentro con Jesucristo, tenemos esta esperanza que el Señor un día va a regresar a buscarnos para llevarnos al cielo, a esas moradas que Él está preparando para cada uno de nosotros. Ahora el samaritano pagó con dinero, pero Cristo pagó, dice 1 Pedro 1:18, no con oro, con plata, que son cosas corruptibles,
sino con la sangre preciosa de Jesús. ¿Sí? Qué hermoso ver estas enseñanzas en esta parábola tan breve. Cuando termina el Señor le dice, ¿y ahora quién crees que de estos tres es el prójimo? Y el que obró bien, dice, ¿no? El que usó de misericordia con este hombre. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Para los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y somos seguidores de Jesús, también otra enseñanza para nosotros es qué hacemos nosotros con las personas también que vemos, ¿no es cierto? Como dije antes, tiradas en el camino, perdidos en el pecado, sin esperanza y sin Cristo. Vamos a ser como el sacerdote, que vamos con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Religiosos, cumpliendo como un montón de cosas, pero que no nos importa aquellos que necesitan del Señor. Vamos a vivir haciendo muchas obras, pero también dejando tirado al costado a los que necesitan de Cristo. O vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo, de este buen samaritano que se acercó a las personas que más necesitaban. Esta es otra aplicación de esta parábola para nuestras vidas. Así que en primer lugar, para aquellos que están hoy aquí y aún no tienen a Jesús en su corazón, yo sé que te estás encontrando en esta situación, la condición del pecador, en un camino que te lleva a la muerte, en un camino que te está alejando de la Jerusalén, del lugar de bendición para tu vida. Dios quiere venir a tu encuentro. En el camino, así como estés, con las heridas que tengas, Él puede sanarte, puede salvarte y darte bendición, provisión y una seguridad eterna de vida eterna. Para los que ya hemos tenido este encuentro con Jesucristo, pensemos también en qué camino estamos transitando. Porque a pesar de haber conocido la verdad, muchas veces nos desviamos, ¿no? Solemos con nuestras decisiones darle la espalda al Señor y emprender un camino que no va a ser de bendición para nuestra vida. Y quizás esas malas decisiones también estén trayendo heridas a nuestro corazón. Jesús, que es amplio en perdón, vuelve a tendernos la mano y decirnos, yo estoy aquí para ponerte aceite y vino en tus heridas y curarte. Y si estamos en el camino del Señor, cerca de Él, sigamos su ejemplo y también tendámosle una mano a aquellos que necesitan del Señor. Entonces hemos visto la condición del pecador, la impotencia del pecador que se vio reflejado en los sacerdotes, en los levitas. No hay religión, no hay obras que te puedan salvar. Y la salvación del pecador a través del buen samaritano que se acercó a Él, como Jesús quiere acercarse a tu vida y se acercó un día a la vida de muchos de los que estamos hoy aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Es una historia que la conocemos, no mucho, pero cuántas enseñanzas ricas podemos tener de ella. Que realmente sea de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Que podamos llevar el mensaje de Cristo a las personas que las vemos, ¿no? Que están transitando por un camino equivocado. Y si no has tenido un encuentro con Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día para que vayas a Él. Él te ama. Él tiene compasión por vos. Él tiene misericordia. Él no quiere que sigas por ese camino que te lleva a la perdición, a la muerte, a la condenación eterna. Él quiere salvarte. Acepta el regalo de Dios. ¿Por qué decimos que es un regalo? Porque no hay nada que hacer. Porque Él ya lo hizo todo. Él vino, descendió, se hizo como uno de nosotros y padeció la muerte en la cruz. Pagó el precio, como decía hoy nuestro hermano, para darte salvación y vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer nada más. Creer. Confiar en lo que Jesús hizo por vos. Decirle, Señor, me doy cuenta de que estoy en un camino que me lleva a la muerte. Estoy herido por las decisiones que tomo a diario en mi vida, por lo que el pecado ha hecho en mi vida. Necesito de ti. Sana mis heridas. Te acepto como mi Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y que tengamos un día hermoso también en familia disfrutando de su presencia.